gloria, Señor. Bueno, Te ahora adoramos, sí. Padre. Sí, Señor. Sí. Sí. Ya se quedó la frase esa ahora en México. Y sí. ¿Ya? Bueno, pues gloria al Señor. Como quiera seguimos pensando, y sí, ¿por qué no, verdad? Amén. Sí, Bueno, Señor. pues gloria al Señor. Bueno, déjenme hacer una pequeñísima reflexión de lo que nosotros pensamos, de lo que es nuestro deseo, porque creo que es nuestro deseo, de lo que realmente estamos anhelando es que la iglesia, la gente que nos escucha, la gente que nos mira a través del teléfono, lo estamos poniendo pues, ¿cómo se puede decir? No lo voy a decir predicación, estamos poniendo las reflexiones en YouTube, ¿verdad? Lo que compartimos nosotros, así de que pues, por favor les voy a pedir que se suscriban al canal, Amén. vamos a hacer promoción, suscríbanse al canal, por favor, pónganle like, porque sí me gustaría que muchísima gente más supiera y viera que lo que nosotros estamos haciendo es tratar, intentar promocionar, ¿qué más sería? Conectar al hombre con el Padre, con Dios, que es a través de la relación que se pueda tener con el Señor Jesucristo, ¿ok? Amén. Porque realmente yo creo que ese es el Evangelio. El hecho de que cuando el apóstol Saulo de Tarso, que hablábamos ahorita de él, viene a la tierra, él se confronta con la forma de que él no sabía realmente quién era el Padre. Él o sea, hablaba de un Dios y tenía tradiciones y costumbres y muchas cosas, pero el conocimiento del Dios en el que él creía no lo tenía. Tenía que ser a través de Jesús, y cuando él conoce a Jesús, pues entonces entra en una relación con el Padre. Entonces la idea de nosotros es que tengamos esa conciencia de que Dios es muy desconocido realmente. Porque yo me planteaba esta pregunta y estaba pensando en el presidente de este país, pero no, mejor pensé en la presidenta de la República Mexicana, la señora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Ah? Sí, porque yo la miro muy seguido, veo todas las cosas que están pasando. Y díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes la conocen? Yo por lo que en veces sale en la televisión. ¿Pero usted la conoce? ¿No? No, ¿verdad? ¿No? No la conocemos. Oímos de ella, Sí. pero no la conocemos. No. ¿Cierto? Bueno, creo yo que pasa lo mismo con el Señor Jesús o con el Padre. Oímos, sabemos, pero no lo conocemos. Conocerlo sería ir al Palacio Nacional allá en México, ser su secretario, y ya me fui muy grande, ¿verdad? Su asistente o de perdido, el que ande ahí barriéndole ahí el patio del Palacio Nacional, y posiblemente a lo mejor yo la conocería un poquito más. Si tuviera un acercamiento con ella, pues entonces necesitaría un intermediario, ¿verdad? Vamos a decir que a quién pondríamos de intermediario de las personas que yo he oído de ellas. Bueno, pongamos al de Relaciones Exteriores, ¿ah? Al muchacho muy jovencito ahí que lo he visto, está joven el hombre, y que él me dijera, bueno, vente, te voy a conectar con la presidenta. Y no, pues ahí voy yo. Entonces, yo sé que la idea es un poco curiosa, pero realmente nosotros estamos tratando de conectar a que conozcamos realmente al Padre, a que conozcamos del Padre. Sí, porque yo insisto, es bien interesante, es bien curioso el hecho de que realmente muchos de nosotros oímos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hemos oído de Dios? Lo mismo que hemos oído de la presidenta Sheinbaum. Lo mismo. ¿Ah? Pero pues nosotros tenemos una desventaja, una desventaja de que tendríamos que vivir en Palacio Nacional para conocerla, ¿verdad? Sí, tendríamos que ir allá. Pero tenemos la ventaja ahora nosotros que a través de Jesús,
a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos conocer al Padre sin vivir en el Palacio Nacional. ¿Ah? Sí. Que esa es la idea. Y eso es lo que nosotros estamos, ya tenemos tiempo, ya bastante tiempo, a través de todo lo que hemos compartido, de que nosotros nos podamos conectar con Él, con el Padre. Por supuesto, el mismo Jesús dijo, nadie va al Padre, o sea, absolutamente nadie, sino es a través de Él, Amén. a través de Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces, pues vamos a ver al Señor Jesús. ¿Qué les parece? Amén. Sí. Sí. Y ya lo vimos en estos últimos tiempos y lo vimos en Juan capítulo 17. No sé si se recordarán, en un tiempo yo agarré Mateo y capítulo 24 y le he dado vueltas y vueltas. Y le sacamos tanto provecho a eso. ¿Verdad? Después Apocalipsis capítulo 12 que decía, yo miraba a veces la cara de los hermanos que decían, otra vez. Pero aquí en Juan capítulo 17, vamos a ir ahí, por favor. Y no vamos a ver el capítulo, simplemente vamos a ver algunas cosas que me parece que son muy interesantes. Primero, capítulo 17, verso 1. Vamos a ver a Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús aquí? En el verso 1. Pues es que esa es la idea. Él no se conecta. Él ya está conectado. Porque esa es la cosa. Yo no pretendo conectar a la gente con el Padre. Porque Jesús ya tiene una relación con Él. Simplemente lo que hace es que empieza una conversación. Empieza un diálogo, no un monólogo. Monólogo es que a veces nos sentimos que estamos hablando solos, ¿a poco no? A veces nos ponemos a orar y parece ser que estoy hablando así como que, ay, Padre, ¿dónde estás? Que no te escucho, no te veo. ¿Verdad? No, él, Jesús en esta parte, Él es como una continuación de un diálogo que Él tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, pero aquí lo hace público, aquí lo hace enfrente de sus discípulos. O sea, lo hace tan familiar, fíjense bien, lo hace tan familiar que creo yo que ese debería ser el punto de nosotros, de tener esa familiaridad con Jesús. Y por supuesto, si la tenemos con el Señor Jesús, pues la tenemos con el Padre. ¿Verdad? Pues ya no hay que darle mucha vuelta. Pero a través de Jesús entonces vamos a ir conociendo el carácter de quién, pues del papá. Porque el Hijo tiene el carácter del Padre. El Hijo hace las cosas que el Padre hace. ¿Sí? Y miren qué cosa, ¿no? Empieza una conversación y lo primero que hace es se hace, no se comunica, hace se puede decir la conversación afuera. O sea, ya no es tanto como a veces nosotros, a veces nos ponemos a orar, yo no sé qué les habrá pasado, pero a veces nos ponemos a orar y a veces ni siquiera hablamos, sino en nuestro pensamiento, ay Señor, fíjate que lo otro, que aquí, que ahí. Y empezamos a decirle, a quejarnos casi siempre, o a pedir, ¿no? Casi siempre es lo que hacemos. Sí. Pero muy pocas veces llegamos a adorarle, a bendecir su nombre, a darle gracias, pocas veces, que deberíamos. ¿Ah? Pero pues desafortunadamente casi siempre andamos llegando, Señor, fíjate que esto, y luego, yo me imagino que el departamento de quejas en el cielo hasta nos ha de ver que venimos y cierra la ventanilla, ay, ya cierra, ¿verdad? No es cierto. Sí. ¿Verdad? O si no cierran el departamento de crédito. Ay, viene otra vez a pedir, ya debió un montón. Los intereses ya le subieron, pero ahí vamos. ¿Ah? Bueno. Lo interesante de esto es que quiero que veamos la familiaridad con la que Jesús se comunica. Y he estado viendo este versículo y es una interacción que Jesús tiene con el Padre que es hasta, ¿cómo se puede decir? Que no hay de dónde agarrarle, no hay un solo versículo en donde no puede uno decir otra cosa que ver esa interacción. Y lo hace delante de sus discípulos.
lo hace en voz alta. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Lo importante. Y empieza diciendo estas cosas Jesús, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, Padre. Miren, la primera palabra es Padre, papá. Oye, Señor, papá, fíjate que vengo a ver cómo le hago que esta bola de apóstoles, perdón, a veces me dicen que soy muy grosero, pero no, que escuchen, que vean cómo tú y yo nos comunicamos, cómo yo te hablo, cómo yo te digo, cómo que ellos lo aprendan no por decirles, sino por lo que ven. O sea, por lo que están recibiendo ellos, ¿verdad? Y luego dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, como le has dado, no le vas a dar, no le diste, o no te estoy pidiendo ahorita. Le has dado, o sea, ya lo tiene. La convicción de Jesús es que él ya lo tenía. ¿Sí? Y eso es lo que yo quisiera compartir en el día de hoy, ¿verdad? Que la conexión con el Padre no es cuando oramos nada más, o nada más cuando alguien nos escucha. Me recuerdo, yo tenía un sistema tiempo atrás en el grupo de oración, que cuando era un grupo así más o menos grande, uno oraba en voz alta y los demás lo apoyaban. Pero sin estar todo el mundo hable y hable. ¿Ah? Porque también es otra cosa que a veces yo me imagino que cuando gente se pone a orar y todo el mundo habla, el Señor va a decir, ¿a quién le hago caso? ¿A quién dice, verdad? No estoy jugando, pero yo tenía ese sistema. Alguien quiere orar por ejemplo, vamos a orar por la necesidad de que alguien tiene necesidad de una enfermedad. Hermano, usted ore y nosotros lo apoyamos. El hermano se ponía a orar y nosotros apoyábamos la oración. Señor, nos poníamos de acuerdo. ¿Eh? Pero resulta que con el tiempo aquello como que se fue deteriorando un poquito por esta razón. Porque después el que oraba se lucía. Curioso, ¿verdad? Yo empecé a ver eso. Y a veces no paraba de orar y, ay Señor, para acá, y hasta poner las palabras más poéticas y toda la cosa. Y yo me di cuenta y dije, ¿será que es nada más ahorita en el tiempo de oración? ¿O será que realmente es una relación que se tiene? ¿No? Sí me explico en esa parte, ¿no? ¿Ah? Bueno, en esta parte yo voy a ir señalando nada más algunas cosas. Dice el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre. ¿Ah? Les está diciendo a los apóstoles, miren, la vida eterna consiste en que nosotros le conozcamos. Yo voy a tener vida eterna, Jesús le está diciendo, porque yo lo conozco. Yo conozco al Padre y no es esta vida. O sea, yo sé que la meta no es la vida natural, sino es la promesa de vivir en la eternidad con Él. Y esto es muy complicado porque en realidad yo me he puesto a pensar, a veces nosotros lo hablamos y lo predicamos, pero como nadie ha sobrepasado ese límite de la vida y la muerte, pues a veces suena hasta como un poco fantasioso, ¿no? A veces suena hasta como un poco de religioso, de religiosidad. Suena así un poco, ¿no? Pero en realidad, pues si nosotros nos damos cuenta, el mensaje de Jesús es ese. Vida eterna. Vida después de todo lo que nosotros pasamos. Y si nosotros vamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo se va un poquito más lejos. El apóstol Pablo dice, para que todo eso se suceda aquí en la tierra, para que cuando todos los enemigos sean sometidos, entonces nosotros podamos vivir en la tierra. Pero ¿cómo suena? Casi como utópico, ¿verdad? Casi como que no. Pero cuando yo empiezo a ver todas estas cosas, me pongo a pensar, digo, Señor, si no, entonces, ¿qué caso tiene realmente creer en algo
en lo que no vas a tener la fe suficiente de que suceda. Y no es porque nos necesitamos como Felipe o Tomás o todos ellos de ver las cosas. Es que aquí mismo en el capítulo el Señor Jesucristo dice para que ellos, los demás que van a creer por la palabra de ellos, por lo que ellos han hecho, han vivido. Y nosotros somos parte de eso. Pero aquí la interacción con Él, con el Padre, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego dice el verso 5, me voy a brincar algunas cosas. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo fuese. Eternidad, está hablando de eternidad. Y el 6 es estar hablando con Él enfrente de la gente. Pero tener la convicción que realmente estaba hablando con Él, con el Padre. En el verso 6. El verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Se fijan cómo es la interacción que Él tiene con el Padre, teniendo como auditorio, teniendo como oyentes a los apóstoles? Creíble. O sea, es lo que les decía en un principio. Yo no conozco a la señora Sheinbaum. He oído de ella. He oído cosas muy buenas. Y la bendecimos, ¿verdad? Me la bendecimos mucho a ella por todo lo que está sucediendo allá en el país. De todas las acciones, de todas las cosas que de alguna manera se acercan un poquito a todo lo que es el Evangelio. Primero los pobres, el ayudar, el dar, el ir en contra de todo lo que es corrupción. Pero bueno. Y aquí en esta parte, si nosotros seguimos leyendo, fíjense cómo le habla al Padre, porque el verso 8, porque las palabras que me diste les he dado. El verso dice ahí mismo, salí de ti. Y luego dice en el verso 11, yo ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, Padre Santo. O sea, yo quiero que veamos la interacción, la familiaridad, la intimidad. Sí, más que nada, yo creo que esa es la palabra. Pero es una intimidad, o sea, intimidad quiere decir que cuando nosotros estamos en un lugar íntimo, seguro, ¿verdad? Pero Él su intimidad, Él la saca, Él se las da a la gente, a los apóstoles. Así es como yo me comunico con Él, así es como yo hablo con Él, así es como yo tengo esa interrelación con Él y a través de Él, pues con ustedes, o sea, con los apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, pensando en todo esto, y hasta tengo señaladas ahí el verso 11 le dice Padre, pero en todos los otros versículos se refiere a Él, ya no como nosotros quisiéramos hacerlo de Padre Santo, muy, ¿cómo les diré? Muy formales. Es más que nada muy íntimo realmente, ¿verdad? Pues sí, creo que esa es la palabra. Porque imagínense, todo lo que vemos aquí en el verso 21, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Wow, como que eso sí lo ponen a pensar de qué clase de comunicación tenía realmente el Señor Jesús con el Padre. ¿Verdad? Bueno, hablando de todo eso, quiero que nos vayamos al capítulo 5, de ahí mismo, de Juan, del libro de Juan. Una de las cosas que se le criticó muchísimo a Jesús, mucho, y prácticamente se puede decir que lo que le firmó la sentencia de muerte, precisamente esa intimidad que tenía con el Padre. El hecho de poder mostrarle a la gente que él sí lo conocía. Y desafortunadamente
En su tiempo, muy poca gente pudo entender eso. Poca gente pudo entender eso. Que realmente se pueda tener una comunión con ese Dios que ellos pretendían conocer. Y desafortunadamente a veces nosotros pretendemos conocer y no lo conocemos. Realmente no le conocemos. Y miren, aquí pasa una historia muy, muy interesante en el capítulo 5. Es del hombre aquel que se mete al estanque, ¿verdad? Pero el Señor Jesús lo mira, le dice que si quiere ser sano, va y el Señor lo levanta sin tener que meterse al estanque. Y en el verso 8 le dice, capítulo 5, verso 8, le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que hace que a este hombre se lo levante? ¿Qué es lo que realmente podemos ver aquí? ¿Qué es lo que levanta a este hombre? ¿Saben qué es lo que lo hace que lo levante? La comunión que Jesús tenía con el Padre. La certeza de saber quién era Jesús. El mismo, de saber quién es el mismo. Pero había un problemita aquí, que es lo que vamos a ver. Pequeñito. En el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ya nos encontramos un problema aquí. Era día de reposo. Y creo que tenemos ese pequeño problema ahorita nosotros aquí. Dice, verso 9. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Yo he pensado tanto en este versículo de realmente. Miren, voy a hacer otra pregunta, ¿ok? Cuando la tradición sustituye al conocimiento o al mandamiento, si pudiéramos decir de alguna manera. ¿Cuándo? ¿Cuándo realmente deja de ser el mandamiento que debería de guardarse el día de reposo? Debería de guardarse el día de reposo porque era ley del día de reposo, pero llega a hacerse tan tradicional que se pierde el mandamiento y se establece una tradición. Ahora, nosotros en el caso de nosotros, yo lo que estoy haciendo es tratando no de quebrantar o de decir que realmente Dios no, ¿cómo se puede decir? Que el hecho de que nosotros lo que vivamos como evangélicos no tengamos el conocimiento de Dios, el Padre, sino que hay falta de información y falta de que nosotros, los que estamos en esta posición, señalemos el camino para llegar al Padre, olvidando la tradición, porque desafortunadamente nosotros, la iglesia evangélica, ha caído en lo mismo. No se diga las demás denominaciones. Hablo de la iglesia evangélica porque es a la que aparentemente nosotros pertenecemos, ¿verdad? Pero se ha perdido. Hemos perdido el rumbo. Hay un canto ahí de este señor Romero de que el pueblo ha perdido la heredad, hemos perdido muchas cosas, porque nos hemos ido en pos de otras cosas. Tradiciones, costumbres. Pónganse a pensar en este versículo. Ok. Vemos un hombre enfermo. En este caso, ¿a quién ponemos? Ahorita que esté así, que conozcamos. No vamos a decir nombres, ¿verdad? Hay alguien que está enfermo, ¿verdad? Y resulta de que, pues como nosotros guardamos el día sábado, el día de reposo, ¿verdad? Pues no puede ser sanado el día de reposo, ¿verdad? Pero qué tal, vamos a ver, por otra cosa. Una persona que es adicta a ciertas sustancias
y el Señor la libera hoy en día de reposo. ¿No se alegrarían? ¿Sí o no? Bueno, lo que pasa es que el Señor hizo la obra ya, pero como no vino a la iglesia, y no fue a la iglesia, o no oró alguien ahí con el poder de sanidad, como a veces pretendemos tener ese poder algunos predicadores, ¿verdad? Se sanó porque yo oré, ¿verdad? O porque la iglesia oró, ¿verdad? O porque nosotros sacamos al hermano del hospital. Estuvimos orando tan fuertemente que peleamos la buena batalla para que saliera o algo, cosas como esa, ¿verdad? Pero yo las he oído. Y yo creo que cuando la tradición sustituye el mandamiento es cuando dejamos de obedecer por convicción y después lo hacemos por imposición. Una cosa es estar convencido yo de quién es Él y otra cosa es que me impongan a mí una tradición o una costumbre de que debemos orar de esta manera, debemos orar de la otra, o tenemos que llevarlo a la asamblea, o tenemos que hacer esto, háblenle a los ancianos, o sea, tantas cosas en las que nos hemos metido nosotros, que yo no digo que no sean válidas, o sea, yo no estoy invalidando nada de eso, lo que estoy haciendo es que nosotros podamos tener esa misma relación que Jesús tenía en el capítulo 17 con el Dios desconocido. Miren, en esta interacción que el Señor Jesucristo tiene con estos hombres, vamos a hacer algo bien interesante. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Cuando yo vi eso, pues conocemos Levítico, conocemos Deuteronomio, conocemos en donde está escrito que el día de reposo tiene que guardarse. O sea, se tiene que guardar. Y saben ustedes que el Señor ha peleado mucho con la humanidad, con su pueblo más que nada, con el pueblo de Israel, en que tiene que guardar el día de reposo. Y pasan siglos y siglos y siglos y parece ser que no sucede eso. Miren, vamos a ver el libro de Oseas. No, perdón. Espérenme tantito. Ahí mismo en el capítulo 5 vamos a ver otro versículo y nos vamos a ir hasta el verso 39. Porque estamos hablando de Juan capítulo 17, en donde dice que la vida eterna está en conocerle a Él. ¿Verdad? Pero desafortunadamente también dice la Escritura que este pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros nos hemos ido a que la falta de conocimiento es que yo no me sé. Por ejemplo, me preguntaron ahorita qué quiere decir Mateo 16. 16:13. ¿Qué quiere decir Mateo 16:13? Y si yo, como soy predicador y soy pastor, no contesto, van a decir, no sabe, ¿verdad? Porque nos hemos ido a eso. Yo he conocido personas que se saben, le pueden mencionar un versículo y se lo dicen, pero su vida no concuerda con el versículo. No concuerda. Entonces, como que ahí algo no está funcionando bien, porque no es la falta de conocimiento intelectual. Ahora, es bueno, tampoco me tomen a mal. Es muy bueno porque precisamente una de las razones por las cuales Saulo de Tarso fue escogido por el conocimiento que él tenía de las Escrituras, en donde él podía ver al Padre y al Hijo en todo lo que él conocía. Pero aquí en esta parte, en el 5:39, en la discusión, interacción que el Señor Jesús tiene con estos hombres, con lo que es el espíritu religioso, al que yo le llamo espíritu religioso, que cree que sabe, que impone tradiciones y costumbres, en esta parte les dice, escudriñad las Escrituras, escudriñen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Es lo que siempre he preguntado. Corintios, Hechos. No, tampoco. ¿Por qué? Porque todavía no se escribía.
Porque cuando Jesús habla todavía no estaba escrito ni siquiera el libro de Juan. ¿Verdad? ¿O sí? No. El libro de los Hechos menos. Corintios menos. Todavía o sea, no estoy diciendo que esas escrituras no sean válidas, porque las escrituras a las que me estoy refiriendo, el libro de los Hechos, los Evangelios, respaldan y apoyan toda la escritura en la cual Jesús decía que ahí es donde tenemos que escudriñar, que es precisamente lo que nosotros llamamos como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. ¿Verdad? De esas escrituras es de las que Jesús estaba hablando. Escudriñen las escrituras. ¿Ok? Entonces dice, viendo esto, nos vamos a ir ¿qué les dije? A Juan capítulo 5. Sí, Juan capítulo 5, en el verso 10. Sí, capítulo 10, verso 10. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Sabía este hombre quién era Jesús? ¿Tenía idea de quién era? Miren, esto es lo interesante, porque si él no sabía, de alguna manera era judío, estaba pegado a la ley, y yo me imagino que él le hubiera dicho, Señor, como es día de reposo no me puedes sanar. O ¿sabes qué? Espérate para mañana. ¿Verdad? No, él necesitaba su sanidad en ese día. Otra cosa que quiero señalar también, estos hombres están señalando que no, que lo que Jesús estaba haciendo estaba mal, que no iba de acuerdo a sus tradiciones, que no iba de acuerdo a sus costumbres, porque el mandamiento lo habían hecho tradición, porque si fuera así, entonces Jesús no califica para ser el Mesías. Si Jesús quebranta el sábado, entonces no puede ser o calificar para que él fuera el Cristo, el Mesías. ¿Ok? Dice el verso 2, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Verso 13, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, en el verso 14, lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿En dónde lo encontró? En el templo. ¿Qué estaba haciendo el hombre en el templo? Era tradición también Era tradición que llevara la ofrenda por la sanidad en el templo. Entonces estamos hablando de la ley. Está conforme a la ley. No es tradición. En ese punto, el hombre hizo lo que la ley decía, no lo que la tradición decía. Y estos hombres le estaban reclamando por la tradición que tenían. ¿Y de dónde viene la tradición? Miren, el otro día estaba viendo el origen, por ejemplo, de lo que son los saduceos, que ya hablé de eso, ¿verdad? Los saduceos vienen del sacerdocio de Sadoc, de cómo se adueñan del templo, cómo hacen negocio, cómo hacen un montón de cosas, y se pierde por completo, y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Nos hemos aferrado a tantas tradiciones que hemos olvidado realmente el principio de que Jesús vino a traernos la comunicación al Padre. La iglesia tiene que tener ese trabajo, ese cometido de conectar al feligrés, de conectarlo al Padre a través del conocimiento de Jesús. Y esto es personal. Yo no le puedo decir a la gente, oiga, usted conozca a Jesús. No. Si yo estoy aquí, yo tengo el deseo de conocer a Jesús, yo no creo que el Señor Jesucristo va a decir, no. No, porque a eso vino. A conectarnos. ¿Ok? Y miren,
nos podemos ir muy atrás, pero vamos a ir a Oseas. Vamos a ver el libro de Oseas, de cómo estos hombres perdieron tanta, o sea, lo que es la tradición se perdió de tal manera. Y al capítulo 4 del libro de Oseas. Y es muy interesante porque cuando uno empieza a ver los profetas, aquí en esta parte de los profetas, pues no era posible que cualquiera se conectara con Dios el Padre, porque estaba faltando la conexión que Jesús vino a hacer para conectarnos con el Padre. Era gente escogida. Oseas está después de Daniel. Daniel, Oseas. ¿Sí? Ok, bueno. Miren lo que dice en el verso 1. Este es Oseas. Y acuérdense, aquí no está el Señor Jesús. Aquí está nada más el profeta, la comunión del profeta, que era la comunicación que se tenía con Dios, el Padre, el papá de Jesús. O el Padre, el Dios de los hebreos, del pueblo de Israel. Y miren lo que dice el profeta. Dice, oíd palabra de Jehová. En este caso podríamos decir, oíd palabra del Padre, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea que esto no es nuevo. Esto siempre ha existido, este problema. Y aún a pesar de que el Señor Jesucristo vino a la tierra a traernos y a poder conectarnos otra vez, estamos igual. De verdad, me van a perdonar lo que voy a decir, pero yo he ido a lugares y lo único que conocemos es a Jesús, pero que nos hablen del Padre, del carácter del Padre, que nos digan lo que es el Padre, porque eso se quiere nada más a través del conocimiento del Hijo. ¿Sí? Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Les suena familiar? Miren que yo no había escuchado hasta ahora que pues ya que las redes sociales y todo eso, yo no había escuchado o creo que no le había puesto atención a los ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se llaman los ay, Jesús, ayúdame. A las estadísticas. Y últimamente escucho mucho un índice de homicidios dolosos. No sé si los habrán escuchado. ¿Sí lo han oído? Y saben ustedes, el otro día estaba viendo una gráfica que pusieron ahí, sobre todo en México, porque aquí es lo mismo. ¿De cuántos de esos hay diario? Diario. Las estadísticas a veces van así corriendo y donde quiera. No suena esto, no es lo mismo, no es el mismo tiempo que estaban viendo estos hombres ahí. ¿Y por qué sucede esto? Lo vamos a ver aquí, el profeta nos lo dice. Dice, por lo cual, verso 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Dice el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué? ¿Porque no se sabían la escritura o por qué? Conocimiento del Padre. ¿No es lo mismo? Aún hasta en la iglesia evangélica. En cualquier denominación o religión, si le podemos llamar religiones, las otras religiones que hay en el mundo, no es por falta del conocimiento. Es más, leímos el otro de la escritura en donde dice, el mismo Jesús dijo, y matarán a otros creyendo que lo hacen en el nombre de Dios. ¿Quién es realmente el Padre? ¿Quién es? Dime la hora porque parece que se nos...
Bueno, vamos bien. Sí. Dice en el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque no hay conocimiento de Dios sobre la tierra. Ahora, vamos al origen del por qué estos hombres le estaban peleando al Señor Jesucristo el, el- el hecho de que había quebrantado el día de reposo. Está en Levítico, pero yo lo tomé desde Oseas, después de que vienen de la deportación, después de que vienen de que se olvidan por completamente de la ley de Dios, se creen superiores a este pueblo, y la verdad que a veces sí como que se queda uno pensando en todo lo que está pasando. Vamos a ver en Nehemías en el capítulo 13. Sí, Nehemías. Lo tomé desde aquí porque pues nos podemos ir hasta Levítico, nos podemos ir a todo eso, pero pasa un tiempo en el cual pues Dios siempre le ha estado hablando a su gente, y yo creo que este es el mismo tiempo. El Padre sigue hablándole a su pueblo, a su gente. Sigue hablando. En el capítulo 13 de Nehemías 13, vamos a leer del verso 15 en adelante. Ya tenían el mandamiento de que tenían que guardar el día de reposo, ¿eh? Pero aquí sucede algo muy interesante. Cuando se van al exilio, cuando se los llevan aquellos 70 años prisioneros en Babilonia, que se mezclan con Babilonia, que se mezclan con las costumbres babilónicas, que a veces la iglesia se mezcla con todo eso, lo que debería de ser realmente la iglesia, y ni siquiera es iglesia, hombre. Yo creo que ni siquiera el Señor Jesucristo no vino a poner una iglesia aquí y otra iglesia allá. Vino a traer una enseñanza, vino a traer una comunicación, vino a traer una forma de vivir de acuerdo al corazón de Dios. Eso fue lo que vino a traer. Pero, pues bueno, wow, qué precioso está lloviendo afuera. La verdad le damos gracias al Padre por eso, ¿eh? Que ya nos hacía falta aquí. Gracias, Señor, por la lluvia, que está precioso lloviendo afuera. Estamos en la ciudad de San Antonio, para los que no sepan. Ya teníamos tiempo rogando por agua. Y parece que el Señor escucha también los ruegos de sus hijos. Miren el verso 15. En aquellos días vi en Judá, Nehemías, está hablando de Nehemías, algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. En este caso, Nehemías se pone, órale, hay que guardar el día de reposo, hay que guardar la ley, porque se había perdido, se habían contaminado esta gente con Babilonia. Venían, lean el libro de Nehemías y miren cómo llega el pueblo otra vez a restaurar el muro y a restaurar el templo y todo eso. Era un vil desastre. Es más, algunos de ellos hasta habían perdido el español. Hablaban inglés. De verdad, aquí dice un poco más adelante que habían perdido el lenguaje del hebraico, hablaban otros idiomas. ¿Hasta dónde a veces nosotros podemos poner ejemplos como este para entender y ver cómo a veces nosotros nos contaminamos con tradiciones, con costumbres? No andan los cristianos, entre comillas, celebrando Halloween. ¿No los han visto? Coneja. ¿No andan celebrando el Día de la Coneja? Ah, para que los niños no se vayan para allá. O para que los jóvenes se queden dentro de la iglesia. Enséñeles mejor el camino al Padre. Y no van a tener que tener necesidad de andar tomando tradiciones y costumbres y andarlas transformando para medio disfrazar y que la gente a veces no se vaya, porque yo he visto eso.
Me recuerdo que cuando teníamos la iglesia, que estábamos allá en la Navidad, una vez me acuerdo que iba una hermano, vamos a decorar que la Navidad. Yo dije, bueno, pues vamos a decorar. ¿Ah? Para que la gente no se sintiera así como que no estaba en la tradición. Pero pues ya hace años de eso. Y me acuerdo yo que un día llegué y encontré toda la iglesia así, toda adornada, un montón de colores. Y yo dije, Padre, perdóname por no decir que no, por no mantenernos, por querer agarrar la tradición y dejar que la gente no se moleste, por no enseñarles realmente el verdadero camino, el camino que va al Padre. Y yo me acuerdo que sabes pedir perdón, pues dejé pasar hace años de eso. Es más, hasta la policía de aquí de San Antonio nos regaló el Blue Santa, ¿verdad? Nos regaló un montón de juguetes y no, hicimos un fiestón. Ay. Pero aprendí. Contaminarnos con las tradiciones, al final de cuentas, nos alejan más de lo que es el verdadero evangelio. Y ni modo, hay que mantenerse firme, aunque a veces nos quedamos solos, ¿verdad? Pero dice el apóstol, es mejor agradar a Dios o a los hombres, ¿verdad? Y luego dice aquí, seguimos leyendo, dice en el verso 16, ¿verdad? También había en la ciudad tirios que atraían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. O sea que el sábado hacían su tianguis. ¿Saben qué es un tianguis? Sí. En México son muy comunes los puestecitos de comida y todo eso que se ponen en las calles. Por ahí la gente que no conozca investiguen qué son los tianguis y no, hombre, cuando yo voy para allá, es mi delicia ir a comer todo lo que encuentro ahí. ¿Verdad? Ay, Padre, perdónanos. Pero bueno, más o menos para que se den una idea de lo que esta gente hacía, ¿verdad? En día de reposo. Por eso estos hombres agarraban que en el día de reposo no se debía hacer nada, porque ellos traían este mandamiento y lo hicieron tradición, y a través de la tradición querían condenar a Jesús para que no hiciera lo correcto en el día de reposo, que era hacer el trabajo del papá. Verso 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Ese versículo es bien interesante, porque está Nehemías reconociendo que todo lo que les había pasado, que todo lo que el Señor les había traído de llevarlos en cautiverio, era porque se olvidaron de quién es Dios, la falta de conocimiento del Dios vivo. Aquí no está el Señor Jesús, ¿verdad que no? Aquí está el Padre directamente hablando. Ahora, cuando pasa eso de que el hombre no entiende y no entiende y no entiende y no entiende y no entiende, entonces se voy a mandar a mi hijo. A ver si así el hombre me conoce. A ver si ya viéndolo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una parábola muy bonita del Señor Jesucristo, ¿eh? Dice, les mandó primero trabajadores, profetas, y mandó un montón de gente para que les hablara y les dijera que recapacitaran. No, pues no quisieron. Y les manda el hijo. ¿Qué hicieron con el hijo? Ah, está medio escalofrío. ¿Lo mataron? Dios mío, Dios mío. Dice, no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios, verso 18, verso 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Tercos. ¿Ah? Aunque no era el pueblo de Israel, pero si les llevaban las mercaderías, pues iban a salir a comprar en día de reposo. De ahí viene el mandamiento, que se hace tradición. Y por la tradición, en el capítulo 5 del libro de Juan, es precisamente por eso es que a Jesús lo acusan. Por la tradición. Porque ya no era mandamiento, era tradición. Y le habían pegado ahí. Cuando ustedes un día por ahí pónganse a investigar en qué consistía realmente la tradición,
Dice la tradición que hasta ni siquiera podían hacer un nudo en día de reposo. ¿Dónde está eso en la ley? No está en la ley, es una tradición. ¿Cuántas cosas nosotros no tenemos por tradiciones? Y nos hemos olvidado del mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todo lo que tú eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Simple. Es el mandamiento. Y dice el Señor Jesucristo, en esto encierran toda la ley y los profetas. Aquí está encerrado todo. Amén. Así que voy a terminar ahí porque no sé el tiempo. Se me perdió el reloj este que tengo aquí y ya se le acabó la pila. Voy a terminar ahí. Uy, no sé a qué horas empezamos. Pero bueno, voy a terminar ahí. Se me fue la hora. Porque podemos ver también, bueno, después lo vemos. En Jeremías también hay una exhortación muy fuerte que le hace el hombre, le hace el padre al hombre por el día de reposo. Y se hace tradición hasta llegar al tiempo de Jesús. Y le fueron añadiendo, pónganse a investigar ahí, que la tradición de los fariseos era tan larga la tradición, que, Dios mío, hasta para comer tenían que lavar el vaso y si no lo rompían, eran de barro. Bueno, es una cosa increíblemente esclavizante, más que nada eso, esclavizar a la gente en la tradición. Y si no cumple la tradición, entonces pues al infierno se va. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a terminar ahí. Se me fue el tiempo y no sé cómo estamos. Pero bueno, Padre, en esta mañana te damos gracias por todo. Señor, sabes que la idea nuestra es que el hombre pueda conectarse contigo nuevamente, Padre, y que podamos ver a tu Hijo, que podamos ver lo que es la conexión, que podamos conocerle, que podamos reconocer, ahí como dice en el capítulo 13, capítulo 16, verso 13 del libro de Mateo, me lo aprendí creo. Señor, que Pedro reconoce que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el enviado, y que no se lo reveló el hombre alguno, ni por una predicación, ni por una tradición de los fariseos, sino porque tú, Señor, te revelaste y le dijiste que lo que él estaba viendo era tu Hijo genuino, que él era el verdadero enviado de ti, Señor. Y que sobre esa visión, sobre esa revelación, la iglesia sería fundada. Por eso estamos en contra de todo aquello que se ha cimentado y fundado a través de esa tergiversación de esa escritura, que la han acomodado a su manera y a sus tradiciones y a sus costumbres para su conveniencia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias, Señor. Amén, amén y amén.